Como habrán notado, todo el mundo está tambaleándose por los efectos de la guerra con Irán, con los precios del combustible disparándose y los mercados bursátiles desplomándose, como los dos extremos de una especie de sube y baja demoníaco. No ha pasado ni un mes desde que se lanzaron los primeros ataques, pero incluso en ese corto tiempo, el impacto de la guerra se ha extendido mucho más allá de las fronteras de Irán. Desde drones atacando y haciendo que los precios del petróleo se disparen, hasta la interrupción de las cadenas de suministro y la amenaza de escasez de alimentos, parece que ningún rincón del mundo ha quedado sin ser afectado. ¿Y lo más loco? No se sabe si el conflicto durará una semana, un mes o un año más. A mayor duración, más sufrimiento se acumula en las regiones afectadas, desde molestias hasta una agonía económica insoportable. A medida que el conflicto sigue intensificándose, aquí están las naciones que hasta ahora están sufriendo más: los estados del Golfo. Fuera de Estados Unidos, Israel e Irán, los países más afectados han sido los vecinos de Irán en el Golfo: Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, todos blanco de ataques aéreos de represalia iraníes. Tomemos Dubái en los Emiratos Árabes Unidos. La ciudad es reconocida desde hace décadas como centro financiero global, destino turístico de lujo y hogar para todos. Tanto para los suficientemente ricos como para los que, ya sabes, están dispuestos a pasar por alto que los emiratíes están facilitando un genocidio en Sudán. Shh. Ahora, residentes y turistas deben estar atentos a mensajes que alertan sobre amenazas de misiles. Los Emiratos Árabes Unidos han recibido la mayor parte de los ataques con drones iraníes desde principios de mes, y la ilusión de Dubái como un refugio lujoso y seguro en Medio Oriente se ha hecho añicos. Los jeques han censurado a influencers que difunden contenido que contradice anuncios oficiales o puede causar pánico social. E insisten en que el sonido de los misiles siendo interceptados en el aire es, según ellos, el sonido de la seguridad. En las últimas 3 semanas, decenas de miles de residentes y turistas por igual han abandonado Dubái, y aquellos que no tienen la capacidad de huir han tenido que soportar la tormenta lo mejor que pueden. Si los ataques siguen en Dubái y alrededores, la economía turística probablemente seguirá cayendo. Esto reduce fuertemente los ingresos de la población local, de la gran población de trabajadores migrantes que vive en Dubái y de las empresas internacionales. Todas ubicadas en una ciudad famosa por considerarse intocable. También pensemos en las plantas desalinizadoras del Golfo, que dan agua potable a decenas de millones de personas. El Golfo, al ser una región desértica, es caluroso y seco, y por lo tanto depende de estas plantas para convertir el agua de mar en algo que los humanos realmente puedan beber. Ya. Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos han reportado daños relacionados con misiles en plantas desalinizadoras, y 2 plantas desalinizadoras en Bahrein han sido atacadas, afectando el suministro de agua potable de unos 30 aldeanos. Abdullah Babod, académico omaní en la Universidad Waseda en Japón, advierte que atacar la infraestructura de desalinización sería una grave escalada. Atacarlas puede convertir un conflicto militar en una amenaza directa para la supervivencia de la población civil. Tiene razón. Si el Golfo pierde capacidad de producir agua para su gente, sería una catástrofe. Tan épico que solo puede describirse como bíblico. Para concretar, podemos citar un documento filtrado de la Embajada de Estados Unidos en la capital saudita, Riad, escrito en 2008. Señala que en ese momento una planta de desalinización abastecía a Riad con más del 90% de su agua potable. Si esta planta fuera destruida o incluso sufriera daños importantes, la ciudad capital tendría que evacuar en una semana. Cito: la estructura actual del gobierno saudita no podría existir sin la planta. Para Bahrein y el CCG, el daño a esas plantas es una amenaza existencial que no puede minimizarse. Irán afirma que no bombardea a sus vecinos sin motivo, sino con justificación, apuntando a instalaciones estadounidenses en la región, incluyendo embajadas, bases militares y sistemas de defensa aérea utilizados para proteger los intereses estadounidenses. Pero no solo han atacado objetivos militares o sitios de Estados Unidos. Desde el 28 de febrero, campos petroleros, plantas desalinizadoras, barcos y puertos en todo el CCG se han visto afectados por ataques con drones. Estas infraestructuras son esenciales, brindan agua, comida, energía y sostienen la economía de millones. Durante la redacción del guión, Estados Unidos e Israel intensificaron el conflicto atacando operaciones iraníes en el yacimiento submarino South Pars, una gran reserva de gas compartida por Qatar e Irán. Analizamos estos ataques y sus efectos en un episodio previo de Warfront. Pero en cuanto a la versión resumida relevante para este episodio, basta con decir que esto fue, en una palabra, malo.
Irán respondió casi de inmediato atacando terminales y campos petroleros de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, cerrando operaciones en Qatar y obligando a las naciones del Golfo a considerar una nueva y desagradable realidad que podrían tener que involucrarse ellas mismas en el conflicto. Irán se disculpó con los vecinos por los ataques y explicó que su objetivo son los activos estadounidenses en la región. Pero incluso si eso fuera cierto, haría poco para remediar el daño que ya se ha hecho a la infraestructura, las relaciones diplomáticas y, por supuesto, a las vidas humanas. Es difícil obtener cifras precisas en esta etapa de la guerra, pero los conteos generales sugieren poco menos de 2 docenas de civiles en todo el Golfo. Civiles del Golfo han perdido la vida en ataques iraníes y unas 300 personas han resultado heridas. La mayoría de los muertos o heridos eran trabajadores extranjeros que sostenían a sus familias en Pakistán, Afganistán y Bangladesh. Cualquiera que sea la versión oficial de Teherán, el resultado es el mismo. Esos civiles muertos no van a regresar. Además de la violencia de represalia y el riesgo de expansión del conflicto, también están las repercusiones económicas, un tema recurrente en este episodio, como seguramente ya sabes. Irán prohibió el acceso al estrecho de Hormuz, paso por donde transita el 20% del petróleo mundial. Esto se ha hecho para todos, menos para barcos no hostiles. A algunos se les permitió el paso e Irán sigue exportando más de 1 millón de barriles diarios. El resto del mundo negocia para asegurar el paso de sus embarcaciones, un proceso aún en curso. El cierre ya afecta gravemente la economía global. La extracción, refinamiento y exportación de la región han sido interrumpidas o detenidas. Se prevé que las economías de Qatar y Kuwait caigan hasta 14% si la guerra sigue hasta abril, aunque otros estados del Golfo podrían estar mejor. Las inversiones y propuestas de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita, valoradas en billones de dólares, podrían revisarse y anularse si cambian las prioridades regionales. Además de la preocupación por la exportación de petróleo del CCG, hay inquietud sobre el impacto en las importaciones. El Golfo importa alrededor del 85% de sus alimentos y el cierre del estrecho significa que la región ha pasado a depender de sus reservas de alimentos, las cuales durarán aproximadamente 5 meses. No hay solución cercana y el mundo, junto con el Golfo, se prepara para las consecuencias. India. Mientras que las noticias han estado cubriendo extensamente el impacto en el Golfo, con todas las bombas cayendo, ha habido menos discusión sobre las implicaciones para el sur de Asia. Aunque India y sus vecinos no están padeciendo los horrores que se viven en el Golfo Pérsico, ahora enfrentan otro tipo de pesadilla, la del combustible. India importa más del 85% de sus necesidades internas de petróleo, y aproximadamente la mitad de esas importaciones deben pasar por el estrecho de Hormuz. El cierre del estrecho y el correspondiente aumento en los precios del petróleo están poniendo una presión increíble sobre la economía india. Pankaj Srivastava, vicepresidente senior, investigador energético noruego de Rystad Energy, ha declarado que un alza de unos dólares en el precio del petróleo afectará la balanza de pagos y podría presionar más a la rupia. Además de la crisis petrolera mundial, India enfrenta escasez de gas licuado de petróleo. India importa el 40% de este recurso del Medio Oriente para hogares y restaurantes. El cierre del estrecho de Hormuz significa que los restaurantes han comenzado a reducir sus horarios y a disminuir sus opciones en el menú, ya que la escasez de combustible y aceite para cocinar empieza a hacerse sentir. Ante la escasez de combustible, Mumbai levantó temporalmente la prohibición de que restaurantes usen carbón, retrocediendo en sus normas de calidad del aire y control de la contaminación. Aunque hay que reconocerle a Nueva Delhi que en geopolítica es clave que tu gente no se quede sin comida, la contaminación es secundaria. Pero incluso más allá de las necesidades de combustible, la agitación en Medio Oriente está causando repercusiones en toda la economía de la India. Cada año, los trabajadores indios que viven en el Golfo envían la asombrosa cantidad de $50,000 millones a casa para apoyar a sus familias. Ahora viven en una región que, no es exactamente una zona de guerra, pero tampoco es la isla de estabilidad que antes era. Pero no pueden simplemente irse ahora que están volando misiles. Los precios del combustible para aviones en la India se han disparado desde enero. Y las tarifas de seguro para cualquier tipo de nave que entre al Medio Oriente, ya sea por aire o por mar, están en su punto más alto de la historia. El alza en costos operativos de las aerolíneas indias se está trasladando al consumidor mediante recargos por combustible en boletos ya caros. Pero en general es un verdadero desastre, e incluso si pueden pagar los boletos, que ahora son mucho más caros para salir de la zona, existe el temor de que no podrán mantenerse a sí mismos ni a sus familias en casa. Muchos de estos trabajadores están varados, sin importar su situación financiera.
Mientras que los servicios aéreos en todo el mundo se han visto interrumpidos por el conflicto en Irán, las aerolíneas indias se han visto especialmente afectadas. En tiempos de paz, el Golfo es, por mucho, el corredor de aviación más grande de la India. Aproximadamente la mitad de todos los vuelos que van o vienen de la India dependen del espacio aéreo y los aeropuertos del Golfo. Muchos de ellos dan servicio a los cerca de 9 millones de ciudadanos indios que viven y trabajan en el CCG. Pero ahora, el conflicto en Medio Oriente y el cierre del espacio aéreo pakistaní a vuelos indios implica que miles de vuelos entre India y Europa fueron cancelados o desviados, dejando pasajeros varados y sumando horas de vuelo a trayectos ya caros. Y la India no está sola en esta posición poco envidiable. Gran parte del resto del sur y sureste de Asia están en el mismo barco. Tailandia pidió a oficinistas trabajar desde casa un día a la semana para ahorrar en traslados. Filipinas, que importa el 98% de su petróleo del Golfo, declaró emergencia energética nacional. Pero para la propia India, las repercusiones acumuladas de la guerra significan que la rupia está teniendo muchas dificultades. La semana pasada tuvo su peor caída diaria en 4 años, llegando a un mínimo histórico de 93 pesos por dólar, y podría empeorar si la guerra con Irán sigue. La situación claramente no es buena. Frente a estas crisis, el gobierno indio debe decidir si usa petróleo ruso para cubrir la brecha. La situación de Chipre. La isla está dividida entre la República de Chipre al sur y la República Turca del norte de Chipre. Una nación reconocida solo por Turquía desde 1974, pero Chipre es estratégicamente clave para sus aliados europeos. Aunque es pequeño y dividido, su ubicación en el Mediterráneo Oriental da a la OTAN un punto de apoyo en Medio Oriente. El Reino Unido instaló 2 bases militares en 1960 y ha permanecido en la isla por décadas. En los primeros días de la guerra, sin embargo, un dron lanzado desde Líbano, probablemente por Hezbollah, pero posiblemente por una unidad de la Guardia Revolucionaria iraní estacionada en la zona, evadió las defensas británicas y atacó la base en Akrotiri, dañando una pista. No hubo heridos, pero fue un hecho importante. El ataque marca la primera vez que Irán ha logrado golpear a una nación de la Unión Europea, aunque técnicamente es territorio soberano de Gran Bretaña, que no es parte de la Unión Europea, y Europa está respondiendo como era previsible, con alarma. El Reino Unido permite a fuerzas de Estados Unidos usar sus bases en la isla. El 10 de marzo, el HMS Dragon zarpó desde nuestra base en Portsmouth al Mediterráneo Oriental. Durante una visita a Chipre poco después del ataque, el presidente francés Emmanuel Macron declaró que, cito, «Cuando Chipre es atacado, es Europa la que es atacada». Macron enviará más buques de guerra para fortalecer defensas antidrone y antimisiles en Chipre. Mientras tanto, Chipre estaba comprensiblemente indignado por esta violación de su espacio aéreo por parte de las fuerzas iraníes. En los intentos de atacar objetivos británicos, algunos civiles exigieron en las calles que las fuerzas británicas se retiraran de la isla. Después de todo, si no están cumpliendo con su parte del trato, es decir, proporcionar seguridad al pueblo chipriota, ¿por qué seguir permitiendo su presencia? Nicosia, al replantear el valor de las fuerzas británicas en las islas, podría debilitar la posición británica en la región. Pero incluso si los chipriotas decidieran que quieren expulsar a las fuerzas británicas de la isla, bueno, no sería una tarea particularmente sencilla. Cualquier escalada de la guerra en Irán es un grave riesgo para Chipre y podría usarse para justificar un aumento militar turco en la isla. La isla de Chipre es una zona de conflicto congelado, dividida, como mencionamos antes, entre el gobierno de la República de Chipre en la mitad sur de la isla y la República Turca en la mitad norte. La población de la nación insular ha estado profundamente dividida entre quienes están alineados política y culturalmente con Grecia en el sur y quienes están alineados con Turquía en el norte. Desde los años 50, las tensiones provocaron varios conflictos internos entre ambas poblaciones. Después de varias décadas de violencia, durante las cuales los bandos opuestos recibieron apoyo de los gobiernos griego y turco, finalmente se logró una paz tensa cuando la ONU estableció una línea verde que divide las dos secciones de la isla. Estamos omitiendo en gran medida los puntos más detallados de la historia y la política chipriota por cuestiones de tiempo aquí, pero lo que necesitas saber para este video es que la presencia británica en el sur es, en parte, una garantía ante posibles incursiones turcas contra el gobierno chipriota. Tras los ataques iraníes, Turquía percibe debilidad, según un análisis reciente de Gonal Toy, investigador principal en el Middle East Institute. Cito, funcionarios turcos temen que el aumento militar en el Mediterráneo Oriental incline aún más el equilibrio regional en contra de Turquía. Fin de la cita. Grecia y Turquía reforzaron su presencia militar en la isla tras el ataque en Akrotiri. Ankara desplegó 6 aviones de combate en el norte de la isla supuestamente para protegerla de posibles ataques iraníes, y Atenas ha desplegado misiles F-16 y 2 fragatas. A la República de Chipre, ambos bandos están a la defensiva y se observan con desconfianza.
Y algún tipo de escalada no está totalmente fuera del ámbito de lo posible. Para los chipriotas, esto no es bueno. Han sido blanco en un conflicto del que dejaron claro que no quieren participar, ni con su aliado. No evitaron el ataque y ahora la isla alberga más activos militares como los que causaron el ataque a Chipre. En un discurso televisado tras el ataque a Akrotiri, la presidenta chipriota Christodoulides afirmó que su país no participa ni pretende unirse a ninguna operación militar. Seguimos comprometidos con el papel humanitario que hemos desempeñado todo este tiempo, siempre como parte de la solución y nunca como parte del problema. Hacemos lo que tenemos que hacer con responsabilidad. Como el ataque vino del espacio aéreo libanés, ha hablado con el presidente libanés Joseph Aoun y siguen en comunicación. Ahora hablemos brevemente de Líbano, el vecino del norte de Israel, que quizá esté en peor situación que todos. El gobierno libanés ha luchado durante años para mantener bajo control al grupo paramilitar Hezbollah, alineado con Irán. A pesar de los acuerdos de alto el fuego y desarme, Hezbollah ha seguido siendo un actor importante en la región. Esto se hizo evidente a principios de marzo, cuando, en represalia por la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei, el grupo retomó posiciones estratégicas que previamente habían cedido a las Fuerzas Armadas libanesas al sur del río Litani, cerca de la frontera con Israel, y también lanzaron andanadas de misiles, cohetes y drones contra territorio israelí. Israel respondió de inmediato, causando casi 1.000 muertos libaneses. De los fallecidos, según un informe de UNICEF del 19 de marzo, al menos 116 eran niños. El informe detalla, además, el impacto del conflicto en el terreno en Líbano, describiendo interrupciones en los hospitales, decenas de ataques a trabajadores de servicios médicos de emergencia, cierre de escuelas y el peligro que enfrentan quienes se ven obligados a huir de sus hogares. La guerra ha desplazado a más de 1 millón de civiles libaneses y refugiados palestinos y sirios en Líbano, obligando a familias a vivir en autos y tiendas por refugios saturados. Las nuevas hostilidades entre Israel y Hezbollah habrían sido un gran problema para Beirut. Además de los muertos y la crisis humanitaria, la nación enfrenta una contracción económica de hasta el 10% tras ser arrastrada otra vez a la guerra, justo después de recuperarse de los conflictos de 2024. Y hablando de eso, el gobierno libanés ha mostrado debilidad e ineficacia al intentar desarmar a Hezbollah en los últimos 16 meses desde la última guerra. Desde que el grupo lanzó sus ataques contra Israel a principios de mes, el primer ministro libanés Nawaf Salam declaró ilegal la actividad militar de Hezbollah y exigió que entreguen sus armas. Hezbollah respondió diciendo que no aceptaría esas tonterías y amenazó con confrontar al gobierno libanés. Tras la guerra, líderes israelíes seguirán la ofensiva hasta desarmar a Hezbollah. Los ataques en curso, oficialmente, tienen como objetivo destruir, entre comillas, la infraestructura terrorista y evitar el regreso de Hezbollah a la zona. Los puentes sobre el río Litani, que conectan el sur del Líbano con el resto del país, fueron destruidos tras acusaciones del ejército israelí de que Hezbollah los usaba. Las maniobras en curso de Israel van acompañadas de una retórica que promete aún más destrucción, lo que indica que esta campaña probablemente se extenderá más allá de las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán. Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Israel, no precisamente conocido por su tono calmado, lo dijo a inicios de marzo, que el sur del Líbano, cito, se convertirá en algo como Khan Yunis, haciendo referencia a una ciudad de Gaza que ahora ha quedado prácticamente reducida a escombros. Consecuencias continuas. Por supuesto, las naciones y regiones mencionadas hasta ahora no son las únicas que están siendo afectadas por la guerra con Irán. Otras están viviendo una situación mucho más dispar. Tomemos a Rusia, por ejemplo. Estados Unidos ha suspendido las sanciones sobre las exportaciones de petróleo ruso hasta al menos el 19 de abril, en un intento de calmar los mercados globales. Eso, junto con el alza del petróleo, ya ayudó a estabilizar una economía rusa antes cada vez más frágil. Un mes más de alivio de sanciones y altos precios del petróleo beneficiaría mucho al esfuerzo bélico ruso en Ucrania, que ha absorbido enormes recursos en 4 años. Pero incluso un impulso económico muy necesario no cambia el hecho de que Moscú parece débil en su capacidad para respaldar militarmente a sus aliados iraníes. Tras no poder ayudar a sus aliados en Armenia, 2023, Siria, 2024, Irán, 2025 y Venezuela e Irán otra vez en 2026, el Kremlin ya no parece un socio de seguridad creíble. El Cuerno de África podría ser un video aparte. Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita han estado muy involucrados ahí en años recientes, dando financiamiento, armas y mediación a facciones mientras impulsan sus agendas. Ahora la situación cambió. Etiopía, Sudán y Somalia viven un vacío de poder porque sus patrocinadores del Golfo priorizan otros asuntos.
Sudán podría verse muy afectado por su ausencia. Las fuerzas del gobierno sudanés tienen apoyo de Turquía, Egipto y Arabia Saudita. El grupo paramilitar RSF depende principalmente de los Emiratos Árabes Unidos, tanto para el suministro de recursos como para el lavado del oro producido en las minas bajo su control. Con Emiratos enfocados en su región, la milicia probablemente reciba menos apoyo externo. Otras naciones de Asia Oriental podrían verse gravemente afectadas, aunque aún no han llegado a ese punto. Naciones como Japón, Taiwán y Corea del Sur, solo por nombrar algunas, dependen en gran medida del combustible proveniente de Medio Oriente. Aproximadamente el 90% del petróleo y gas que pasa por el estrecho de Hormuz está destinado a naciones asiáticas, mientras que la mayoría de los países de Asia Oriental tienen suficientes reservas de combustible para sobrevivir unas semanas más. Si el estrecho no se reabre pronto, todo, desde la industria pesada hasta los vendedores ambulantes, podría enfrentar cierres temporales o incluso no tan temporales. Japón cuenta con reservas de petróleo y reservas estratégicas para más de 8 meses, mientras que Brunei y Malasia producen y exportan el suyo. Muchos estados asiáticos podrían quedarse sin petróleo en 4 semanas. Las naciones de la región se preparan e imponen políticas para mitigar la escasez. El primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-sok, está creando un grupo económico de emergencia para prepararse ante los peores escenarios. La guerra entre la coalición de Estados Unidos e Israel e Irán lleva casi un mes y no parece cerca de terminar. Lamentablemente, para quienes están involucrados y quienes preferirían no estarlo, las cosas podrían empeorar antes de mejorar. Gracias por vernos.